Buenos días para todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Isovejeres y formo parte del equipo de productos de Itaú Personal Bank. Queremos darles la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas que comenzamos una vez más junto a CPA Ferrer. Como venimos haciendo desde años anteriores, la idea es continuar con este ciclo de charlas económicas que entendemos que son de gran valor para nuestros clientes. En el día de hoy nos acompaña Alfonso Capurro, reconocido economista de nuestro país, que nos está poniendo un poco al tanto de la situación actual económica, tanto internacional como local. La idea es que la charla dure más o menos una hora y bueno, los invitamos a que todas las preguntas que tengan las hagan ahí a través de preguntas y respuestas, que al fin de la charla vamos a estar haciéndole algunas preguntas a Alfonso. Nada, gracias de nuevo y Alfonso, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Victoria por la presentación, buenos días para todos. Sin más formalidades, vamos al grano a lo que nos convoca. Sabemos hoy hay muchos confirmados, estamos en unas semanas muy particulares, con muchas novedades de afuera. Probablemente muchos de ustedes vienen acompañando estos ciclos desde el año pasado o desde antes. Para los que son nuevos o para los que se suman por primera vez, darles la bienvenida y agradecerles. Y bueno, la idea de la charla es hacer un repaso sobre la situación macroeconómica y financiera global. No vamos digamos, necesariamente a dar consejos de inversión o decisiones de inversión, para eso está todo el equipo del banco para que los ayuden a tomar decisiones. Sí vamos a tratar de reflexionar sobre qué está pasando en los mercados y qué oportunidades hay o hacia dónde van las tendencias y qué riesgos hay implícitos también, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, como decía Victoria, los invitamos a que vayan pasando preguntas por el chat o por los mecanismos que están habilitados en Zoom, y dejaremos un espacio al final, unos 10 minutos, para poder discutir sobre alguna de esas cosas, ¿no? Como se imaginarán, estamos en un escenario económico que es bastante complejo, algo una característica que nos viene acompañando ya los últimos 2 años, lamentablemente, que ahora se complejizó más por todos estos eventos vinculados a la guerra, ¿no? Y eso supone que obviamente es difícil trazar un escenario claro y poder tener las perspectivas bien ancladas. De todas formas, no le sacamos el cuerpo al problema. Sabemos que ustedes necesitan por lo menos reflexionar, por lo menos tener ideas en blanco y negro, y bueno, en estos momentos, insisto, es difícil dar una perspectiva clara y contundente, pero sí vamos a tratar de ayudarlos a poner la información en blanco y negro y a ordenar los impactos o los canales de impacto que nosotros entendemos puede tener este conflicto y cómo cambian el escenario que venía trazado, ¿tá? Como siempre hacemos, vamos a dividir la conversación en dos tramos. Para algunos ya puede sonar como un poco aburrido o cartesiano, pero en el fondo, como somos una economía, somos un caso de libro de texto, ¿no? Una economía pequeña y abierta, una small open economy, como se define en la literatura americana, y por lo tanto para Uruguay es clave entender primero lo que pasa en el escenario internacional y después poder decodificar en código interno. Por eso siempre hacemos este ejercicio de empezar por lo grande, por las cosas que Uruguay no controla y que para nosotros son un dato del problema, y luego nos metemos en la economía uruguaya. Venimos en un escenario que venía como bastante bien ordenado y bastante bien dibujado, con muchos desafíos que se venían acumulando de la salida de la crisis del COVID, pero que dentro de los desafíos que venían planteados estábamos en un entorno relativamente favorable, ¿tá? Ahora un breve wrap-up de cómo veníamos y de cómo nos agarra estos conflictos. Hay algunos de los temas que vamos a ver hoy, que son temas que a los que nos acompañaron el año pasado los vimos casi hasta el hartazgo, ¿no? Que en particular el problema de la inflación y la recalibración de la política monetaria de Estados Unidos, que es un tema que viene tomando cierta temperatura y que sigue estando ahí como un desafío grande. Obviamente hay 2 temas nuevos que nos acompañan y que nos obligan a repensar muchas cosas, que son la guerra y las consecuencias que tiene a corto y a largo plazo, y estos días también algún rebrote en China que le pone como un poco de pausa o ciertas dudas al proceso que veníamos trayendo, ¿tá? Entonces, hoy nosotros, parados en marzo del 2022, creemos que hay 3 hechos dominantes que tenemos que más o menos decodificar
con las dificultades que eso supone, para poder entender hacia dónde vamos. ¿Tá? Uno tiene que ver con el tema de Rusia, el otro con China, y el otro grande, el tema de la inflación en Estados Unidos. Algunos de estos temas son de carácter transitorio y difíciles de prever hacia dónde van, ¿no? No estoy diciendo que la guerra se vaya a solucionar rápido ni nada, pero probablemente buena parte de la volatilidad que la guerra está generando, salvo que el conflicto escale hacia algo mucho más desordenado, creemos que la volatilidad debería en algún momento quedar atrás. Muy difícil saber cuándo va a terminar la guerra, es muy difícil saber cómo termina la negociación, y esas son cosas que quedan abiertas, ¿no? Pero seguramente hoy estamos en un pico alto de volatilidad que debería aflojar, salvo que la guerra escale y se transforme en algo un poco más global, que involucre a Europa, que involucre a otros países, ¿no? Y creo que eso no está arriba de la mesa hoy todavía, aunque es un riesgo. ¿Cómo afecta esto al escenario global que traíamos? Hago un breve raconto desde dónde veníamos, ¿no? Crisis del coronavirus, marzo del 2020, una gran recesión global, una gran amenaza para la economía global, políticas públicas que se desplegaron con toda su potencia, una política fiscal muy agresiva, largos déficits fiscales, sobre todo en las economías avanzadas, fuertes aumentos de la deuda, y también políticas monetarias muy agresivas, sobre todo en los países avanzados, caída de tasas, inyecciones cuantitativas de liquidez. Todo ese despliegue de las políticas fiscales y monetarias fueron como una red de contención o una amortiguación de la recesión que iba a generar el coronavirus. ¿Tá? Y seguramente, si no hubiéramos tenido ese sostén de las políticas, la crisis hubiera sido peor. ¿Tá? Una vez que pasamos, si bien todavía la epidemia no está terminada, la pandemia no está terminada, una vez que pasamos los peores momentos de la recesión, de los lockdowns y todo lo demás, nos quedaba planteado hacia adelante cómo se iban a desarmar esas políticas y qué consecuencias podían quedar o qué mochilas salían de esta crisis, ¿no? Y algunas de estas cosas las estamos viviendo hoy. Veníamos hasta el 20 de febrero en una economía global que venía en senda de recuperación bastante lanzada, con algo de heterogeneidad geográfica, pero con Estados Unidos y con China bastante firmes en el camino de recuperación, Europa algo más rezagada, y con una demanda global que se estaba firmando en un contexto de mucha liquidez y tasas de interés bajas. Es casi un caso de libro de texto, estaba generando, entre otras cosas, mucha inflación de commodities y un dólar que estaba débil, sobre todo versus monedas emergentes y versus China. Entonces veníamos, la foto era la economía lanzada en recuperación, con algo de inflación de commodities, con precios de las materias primas en buenos niveles, y con desafíos para la política monetaria de Estados Unidos. La guerra aparece como una innovación que obviamente estaba poco descontada en los mercados o poco prevista, y además de generar mucha volatilidad, los primeros días generó los efectos típicos que generan los eventos de mucha incertidumbre, ¿no? Tuvimos una semana, 10 días más o menos, que fue un proceso típico de flight to quality, un proceso de susto, los inversores se asustan ante lo desconocido, ante lo que no estaba previsto, y cuando pasan esas cosas, el comportamiento normal es salir de los activos de riesgo y volar hacia los activos seguros. Salir de commodities, de inversiones de riesgo, de renta variable riesgosa, y moverse hacia activos más seguros, entre ellos el dólar y entre ellos las treasuries americanas o los bonos de renta fija, sobre todo los de bajo riesgo, ¿no? Por eso, en los primeros días después que estalló el conflicto, lo que tuvimos fue un fortalecimiento del dólar, un aumento del precio de los bonos, una caída de las tasas de interés de los bonos americanos, una caída de las acciones en general, y en un evento típico de Flight to Quality también podríamos haber tenido caída de los precios de los commodities cuando los fondos de inversión salen de posiciones especulativas. En este caso pasó lo contrario, pero pasó lo contrario por la relevancia que tiene el conflicto para el comercio de algunos commodities, ¿no? Ya creo que todos tenemos claro hoy lo que Rusia y Ucrania significan en términos de producción de trigo y de oleaginosos. Todos tenemos claro lo que Rusia significa en términos de producción de petróleo y de abastecimiento de gas natural para Europa, con lo cual el conflicto lo que hizo fue cuestionar o echar sombra sobre la capacidad de oferta de estos productos y meterle mucha presión a los precios, ¿no?
Hay otros efectos importantes de este conflicto que tienen que ver con el efecto que esto pueda tener sobre la normalización de la política americana, la normalización de la política monetaria americana, que después vamos a discutir, y también el efecto que esto pueda tener sobre la percepción de riesgo de los soberanos. Nosotros, yo al principio en la introducción hablaba de que la crisis había tenido una respuesta muy agresiva por parte de la política fiscal y la política monetaria, y una de las consecuencias de esa respuesta fueron déficits fiscales enormes y un aumento muy importante de la deuda pública en muchos países del mundo. Y nosotros teníamos mapeado desde el año pasado como la inflación o la recalibración de la política monetaria como el principal desafío de corto plazo, pero en los próximos, a mediano plazo, llamémosle 2, 3, 5 años, también nos imaginábamos que íbamos a tener algunos problemas fiscales en algunos países que se habían pasado de la cuenta en su respuesta fiscal en la crisis del coronavirus. No lo veíamos como un problema a corto plazo, pero asumíamos que con una herencia fiscal pesada, cualquier evento de riesgo que cuestionara la capacidad de pago de un soberano podía generar problemas en los mercados de deuda y en las percepciones de riesgo. Y acá tenemos un evento de riesgo que obviamente afectó las primas de riesgo de los soberanos, sobre todo de los soberanos de Europa del Este, ¿no? Si uno piensa en el mundo de bonos soberanos emergentes, geográficamente uno podría pensar, tenemos ahí un colectivo en Europa del Este, son los países que están entre Rusia y la Unión Europea. Tenemos otro colectivo en los países de Asia y el sudeste asiático, otro en África y el Medio Oriente, otro colectivo de emergentes, y el resto de los emergentes estamos básicamente en América Latina, ¿no? Esos son como los 4 grupos geográficos grandes. Y uno podría pensar que Uruguay está muy lejos de las bombas y que no hay riesgo político que afecte la capacidad de repago, ¿no? Hoy claramente la percepción de riesgo está concentrada en la zona de Europa del Este. Ninguno de nosotros piensa que Rumania, Polonia o República Checa son países desde el punto de vista militar y fiscal tan seguros como lo eran hace un mes. O todos pensamos que hoy son países más peligrosos de lo que eran hace un mes. Peligrosos para vivir, peligrosos para estar y eventualmente peligrosos desde la óptica de un inversor. Eso lo estamos viendo ya en los riesgos país o en las primas de riesgo. Y todavía no nos preocupa en nuestra región, pero no debemos olvidarnos que la historia nos dice que la crisis del 2002 en Uruguay fue un coletazo de la crisis del 2001 en Argentina, que fue un coletazo de la crisis de Brasil del 99, que a su vez fue un coletazo de la crisis de los tigres asiáticos y la devaluación del rublo del año 97 y 98, ¿no? O sea, todo empezó por algún lugar y después los mercados se contagian. Entonces, a corto plazo, bastante volatilidad por la incertidumbre que genera la guerra. A corto plazo, presión sobre el precio de algunos commodities, petróleo, gas natural, trigo, oleaginosos y fertilizantes. Acuérdense que Rusia y Ucrania son productores importantes de fertilizantes. A corto y mediano plazo, un evento que puede cambiar la percepción de riesgo fiscal para los países soberanos. Ahora después vamos a volver a esto. Y también creemos que es un evento que puede alterar los planes de la Reserva Federal. Y ahora después me concentro en esto. El otro evento que a corto plazo nos está afectando y generando una volatilidad adicional, como si tuviéramos poca, apareció algún brote adicional de COVID en China, que cuando lo miramos desde acá parecen ser muy pocos casos en términos de la población, pero los chinos, que han sido como muy duros en términos del control y muy poco permisivos en la cantidad de casos que admiten, están hoy atravesando un proceso duro de lockdown en algunas de las ciudades grandes, con afectación de la producción industrial, con afectación de los servicios, y esto le imprimió un poquito más de volatilidad al mercado estos días. Pasó una cosa que no pasaba hace 2 años, que es que el yuan se depreció. El yuan, en este ciclo de recuperación global hasta hace una semana, China venía emergiendo como el país fuerte del mundo, como el país ganador de la crisis del coronavirus, el primero que se recuperó, el que lideró la salida, proveedor de vacunas en muchos casos, y la contracara de este país fuerte venía siendo su moneda que se venía apreciando, ¿no? Y a veces le perdemos la perspectiva, pero entre junio del 2020 y febrero del 2022, ya prácticamente en 18 meses, el yuan se apreció aproximadamente un 15% en términos nominales. Agreguen a eso un poco de inflación y agreguen a eso el crecimiento real que tuvo la economía china. El resultado es que desde la crisis del coronavirus hasta ahora, los chinos son más o menos 20% más ricos en dólares.
¿tá? Y eso es lo que les permite tener capacidad de pago y capacidad de compra en términos de commodities. Esa apreciación del yuan es parte de lo que estaba poniéndole presión alcista a los precios de las materias primas, ¿no? Bueno, eso ahora se interrumpió con estos eventos de coronavirus en China. Suponemos, de nuevo, que al igual que la volatilidad que viene de la guerra, son efectos transitorios, y salvo que esto sea el inicio de una nueva gran pandemia, suponemos que en algún momento esto debería aflojar y el mercado debería recuperar el momentum que traía, ¿ya? Pero es un evento que nos preocupa, y nos preocupa sobre todo por la simetría de información que tenemos con China, ¿no? China, al igual que Rusia, son países complejos en términos de transparencia, son pocas las cosas que vemos, pero hoy tenemos suficiente claridad como para entender de que hay una amenaza sobre la actividad, y esto le pone pausa a la tendencia que traíamos de China muy fortalecida y China lanzada como una potencia económica, que ya sabíamos que lo era, pero acelerando su convergencia a ser una de las dos potencias importantes del mundo, ¿tá? Ahora, estos últimos días, la incertidumbre aflojó un poco porque el gobierno está anunciando medidas de impulso, medidas de amortiguación, y esto trajo un poco de tranquilidad. Pero estas dos cosas se nos mezclan y nos están generando presiones para un lado y para el otro de los commodities, ¿no? Febrero cerró con un precio promedio del petróleo de $95. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, escalamos a 100, 110, 120, 130, llegamos algún día. Ayer y antes de ayer el petróleo era, producto de la crisis o de los problemas en China, de los temores por China, el petróleo volvió a bajar a 95, 97 dólares. Hoy está cotizando algo por arriba, hoy mañana ya está cotizando algo por arriba de los 100, 103 dólares, ¿no? O sea que esta bruta volatilidad tiene que ver un poco con la crisis de la guerra, que impulsa los precios para un lado. Luego esto revirtió por expectativas de que la guerra se solucione antes de tiempo, y lo de China nos puso como un evento adicional. El otro elemento que nos preocupa sobremanera, y que nos preocupa porque además pensamos que es más estructural y no es transitorio, no es volatilidad transitoria, esto nos va a acompañar, es el problema de la inflación en Estados Unidos, que está en máximos históricos y que va a obligar a la Fed a recalibrar su política monetaria, ¿tá? Este tema lo venimos hablando sistemáticamente, ya creo que si estuviéramos en formato presencial, alguno de ustedes me tiraría algún elemento contundente, porque venimos hablando hasta el hartazgo, pero creemos que efectivamente es el gran tema, en términos económicos o macroeconómicos, es uno de los grandes temas de este año 2022. Una vez que la crisis de la guerra amaine, que en algún momento esperamos que ocurra, una vez que pase la ola del coronavirus en China, que esperamos que también ocurra, o deseamos que ocurra, este tema de Estados Unidos no va a aflojar, este tema de la inflación en Estados Unidos va a estar ahí y nos va a acompañar. O sea que estos creemos que son los tres elementos importantes para decodificar los mercados a corto plazo. Insisto, los primeros dos creemos que tienen un efecto transitorio. A veces se nos confunden las creencias con la esperanza, ¿no? Creo que todos esperamos y deseamos que la guerra termine pronto, y todos también esperamos, deseamos y necesitamos que los problemas en China terminen pronto. Este último tema, por más deseo que tengamos, no se va a solucionar pronto, y lo vamos a tener en agenda durante todo el año, así como lo tuvimos el año pasado. Nos metemos un poquito más en este último tema y repasamos algo de lo que está pasando en los mercados para salir un poco de las letras y meternos un poco en los números, ¿tá? Hago una previa un poco con lo que venía pasando con las monedas, y nos metemos en el tema de inflación y de política monetaria de Estados Unidos. Acá en el gráfico tenemos dos variables que estamos siguiendo bastante. En realidad es la misma, es el dólar, pero medido contra monedas distintas, en base 100 al 31 de diciembre del 2020, o sea, pasando raya después que terminó la primera ola del coronavirus. Ahí lo que tenemos graficado es el dólar en el DXY, contra un conjunto de monedas de países avanzados, contra el euro, el franco suizo, la libra, la corona sueca, el yen y algún otro que no me está saliendo ahora. Y lo que tenemos abajo, en más verde petróleo, es la misma moneda, el dólar, pero contra un conjunto de monedas emergentes, conjunto amplio, dentro de los cuales está el yuan, ¿ah? Y básicamente lo que podemos decir es que venía pasando desde la salida de la crisis. Es difícil trazar un momento de salida, ¿no? Pero asumiendo que el 2020 fue lo peor y que después de ahí empezó la recuperación, el dólar se venía fortaleciendo bastante contra las monedas duras,
pero en promedio venía más o menos estable o incluso depreciándose contra algunas monedas emergentes, ¿no? El caso más duro es el que les decía recién, contra el yuan. El dólar se depreció prácticamente 15% desde desde junio del 2020 hasta febrero del 2022, ¿no? Entonces, es difícil decir algo concreto sobre qué pasó con el dólar en el correr del 2021. Bueno, se fortaleció contra unas monedas y se debilitó contra otras. Se fortaleció contra las monedas fuertes, que probablemente era la contracara de una Europa que estaba debilitada y que venía muy rezagada en la salida de la crisis sanitaria, pero el dólar se debilitó contra moneda de países emergentes, o dicho de otra forma, la contracara de esto es que muchos países emergentes, con China a la cabeza, estaban saliendo fortalecidos después de la crisis del COVID. Eso ahora cambió, desde que empezó la guerra hasta ahora, en realidad sí podemos decir que el dólar se viene fortaleciendo en términos generalizados contra todas contra las monedas fuertes y contra las monedas de los países emergentes. En el gráfico de arriba tienen distintas monedas en su paridad contra el dólar. Obviamente Rusia rompe la escala, el rublo ruso está fuera de la escala de la gráfica, pero acumula una depreciación importante en lo que va del conflicto. Y después hay un conjunto de monedas de países emergentes justamente de la zona del conflicto, de Europa del Este o del Medio Oriente, que también están sufriendo. Turquía ya venía sufriendo desde el año pasado por cómo fue la morfología de la salida de la crisis, pero ven ahí países como Hungría, República Checa, India, que son de repente países más expuestos o más cercanos al conflicto, y también algunos países emergentes de América Latina que están viendo depreciación de sus monedas desde que empezó el conflicto hasta ahora. En lo que va del año, la situación es un poco más variopinta, un poco más heterogénea, depende de dónde te había agarrado la moneda al inicio de la crisis, ¿no? Al inicio de la guerra. Hay algunas monedas que acumulan en lo que va del 2022 una depreciación, y otras monedas, como por ejemplo el peso uruguayo y muchas monedas de la región, Colombia, Chile, Sudáfrica, Perú, incluso Brasil también, que venían recorriendo un proceso de mucho fortalecimiento o de apreciación intensa en enero y en febrero, y que el evento de la guerra generó como un pico de volatilidad o una reversión parcial, pero de todas formas no compensa el fortalecimiento que venían mostrando las monedas en los meses anteriores, ¿no? Lo que sí está claro es que la guerra, un poco por la incertidumbre que genera, y además de eso, el evento de China que revirtió la tendencia del yuan, son dos eventos que dieron vuelta un poco el panorama de monedas a corto plazo. A priori, nosotros pensamos que esto tiene que ver con los picos de volatilidad y la incertidumbre generada por Rusia y por China. Una vez que pasen esos eventos, podemos llegar a volver a la tendencia previa que tenían las monedas. Ahora vuelvo a este tema cuando hablemos de la inflación y de la política monetaria de Estados Unidos. El otro evento importante que esta guerra tuvo, seguramente esto está en todos los portales de prensa, en los noticieros y en todos lados, es el efecto que está teniendo sobre los precios de los commodities y sobre el precio de algunos insumos relevantes para Uruguay. Ahí en el gráfico de la derecha ven la evolución que tuvo el precio del petróleo estos días. Son los datos que cierran con el relato que yo hacía antes. Petróleo que estaba en $95 antes de la guerra, subió hasta casi 130, bajó muy rápido después cuando vino las noticias de China. Algo parecido pasó con el trigo, aunque el trigo no revirtió a los niveles previos. El trigo se estacionó por allá entre los 350 y los $400. Probablemente porque los temores sobre la oferta del trigo son más estructurales, ¿no? Tanto Rusia como Ucrania, sobre todo Ucrania, son productores y exportadores importantes de trigo, y eso está en el corazón de la zona del conflicto, ¿no? O sea, Rusia puede seguir vendiendo petróleo si las sanciones económicas se levantan, se revierten o se aflojan, y eso no va a cambiar el equilibrio del mundo, ¿no? Capaz que cambia quién le compra a Rusia y hay que buscar nuevos compradores que compensen y se cambian las piezas. Pero en principio no está amenazada la producción de petróleo, sí está amenazada la producción de trigo, porque el trigo se produce donde hoy están cayendo bombas, y eso genera eventualmente una perspectiva de recorte de la oferta de trigo. De hecho, ahora estamos en plena zafra de trigo en la zona del hemisferio norte, y la cosecha debería estar por ocurrir en los próximos meses, ¿no? O sea, evidentemente esta guerra va a hacer que esta cosecha puntual no sea normal, y probablemente la que viene va a ser difícil que sea normal también, ¿no?
Entonces, probablemente hay problemas un poco más duraderos sobre el trigo. También hay otro conjunto de problemas y distorsiones que son relevantes para Uruguay en el mercado de fertilizantes, ¿no? Y eso por dos razones. Rusia y Bielorrusia son productores y exportadores importantes de fertilizantes a nivel global, pero además hay algunos fertilizantes que son intensivos en consumo de energía, en particular la urea, que es un derivado de la producción de amoníaco. Se producen plantas que tienen alto consumo energético y estos días de que desató la guerra hasta ahora, hay varias plantas en República Checa, en España y en distintos puntos de Europa que han parado su producción porque con los precios del gas natural y los precios de la energía que tiene Europa estos días producto de la guerra, la producción se hace inviable, ¿no? Entonces también está habiendo presión sobre los precios de los fertilizantes, lo cual no es obviamente en perspectiva una buena noticia para Uruguay. Hay que dejar que esto aplaque y seguramente cuando el conflicto amaine tendremos nuevos precios de equilibrio, pero hoy claramente es un tema que nos preocupa, el precio del petróleo. Para Uruguay no es mala la novedad del aumento del trigo en términos de producción. También hay que tener en cuenta, voy un segundo para atrás, que el trigo a nivel global forma parte de la canasta básica alimenticia y sobre todo para hogares de bajos ingresos es parte de las dietas básicas. O sea que este aumento del precio del trigo también nos pone presión sobre la inflación a nivel global y en Uruguay en particular. En Uruguay el 5% del IPC son harina de trigo y productos panificados, ¿no? O sea que todo este aumento del precio del trigo también lo estamos viendo, lo vamos a empezar a ver a partir de marzo-abril en los precios de algunos productos de la canasta básica y le van a poner presión adicional a la inflación. Estos días en los noticieros hemos visto declaraciones de productores o de comerciantes que están vinculados al sector. El otro evento que les comentaba, que estamos siguiendo con cuidado y que nos preocupa en derivada, es el efecto que la guerra tiene sobre la percepción de riesgo de muchos países emergentes, ¿no? Rusia virtualmente va a tener problemas y probablemente va a entrar en cesación de pagos en cualquier momento. Ya Fitch ha dicho que la cesación o el default es inminente. Es un hecho difícil de evitar por la propia desconexión del mercado financiero y por las sanciones, pero probablemente eso puede ser entendido por el mercado como un caso aislado, ¿no? Nos preocupa un poco más el resto de Europa emergente, porque en la medida que la guerra afecte la percepción de riesgo de estos países y que eso afecte las tasas de interés a las que estos países se financian y que algún evento militar o económico pueda desatar algún problema de financiamiento, bueno, esa es una noticia mala para Uruguay en general, porque hemos venido viviendo en las últimas décadas en un contexto internacional que desde el punto de vista del financiamiento ha sido muy favorable, con tasas bajas y financiamiento barato. Eso para un país deudor siempre ayuda, pero el riesgo fiscal que heredamos de la crisis del coronavirus, que nosotros lo visualizábamos como un riesgo que podía manifestarse a mediano plazo, 3-5 años, tal vez es un riesgo que se adelantó en el tiempo producto de esta crisis. Entonces, capaz que la guerra es transitoria, pero algunas consecuencias de la guerra pueden ser un poco más duraderas y nos preocupa un poco este tema, o nos preocupa antes de tiempo de lo que nos preocupaba antes. Por eso es doblemente importante que Uruguay haga sus deberes en materia fiscal y que mantengamos la casa en orden, porque este riesgo que parecía lejano, en nuestra opinión, se adelantó en el tiempo, ¿no? Acá un poco de lo que pasó estos días en términos de volatilidad, no me detengo demasiado porque es lo que les comentaba hoy, pero es para que lo vean gráficamente, ¿no? El yuan, ahí hicimos la gráfica corta para que se vea bien lo que pasó estos días. Si la graficamos desde el 2020, el yuan estaba cotizando a 7.15 a mediados del 2020, cuando China salió definitivamente de la crisis sanitaria, ¿no? De 7.15 bajamos prácticamente a 6.30, o sea, toda la apreciación gruesa del yuan. Y como ven ahí en la gráfica, en los últimos días tenemos un salto importante del yuan, y ese salto no es por la guerra, está plenamente asociado a los eventos del brote o a la agudización de los brotes de coronavirus en China, ¿no? También vemos del otro lado, del lado de la derecha, caídas importantes de las bolsas en China, producto de la incertidumbre que genera esta crisis. O sea, acá hay otro evento que es importante, porque en la medida de que esta crisis sanitaria no revierta rápido en China, los efectos a la baja sobre los precios de los commodities pueden ser importantes. Insisto con lo que decía antes, ¿no? El año pasado el mundo venía lanzado en recuperación, el yuan se venía apreciando, y el aumento de la demanda global, el aumento de la demanda china y la apreciación del yuan son tres factores que estaban
impulsando los precios de las materias primas. Este evento de coronavirus está poniendo dudas sobre la demanda china y sobre la apreciación de la moneda, con lo cual puede ser un evento que nos, por lo menos a corto plazo, nos cambie un poco la tendencia que veníamos viendo en los precios de algunos commodities, así que también es un evento a vigilar. Me meto de lleno en el otro evento importante, antes que se me vaya el tiempo, que nos preocupa desde el año pasado, que es la inflación en los Estados Unidos y cómo hace Estados Unidos para recalibrar la política monetaria. Me meto en algún tema que de repente es un poco técnico y árido, pero voy a tratar de hacerlo rápido y sencillo. Este debate en Estados Unidos viene tomando temperatura desde exactamente hace un año. En marzo del 2021, recién había asumido la administración Biden, ya llevaba 2 o 3 meses, y una de las primeras cosas que hizo fue aprobar un paquete de estímulos fiscales muy agresivo, justamente para ayudar a que la economía salga del pantano que había supuesto la crisis del coronavirus. Trump también había aprobado algunos paquetes fiscales, o sea que Estados Unidos fue acumulando distintos estímulos fiscales que trataron de impulsar a la economía para que se ponga de pie. En marzo del año pasado empezó a verse un debate que al principio podría ser entendido como un debate de meros académicos o intelectuales, pero que terminó estando muy en lo cierto, protagonizado por algunos economistas que uno no podría etiquetar como opositores al gobierno o como neoliberales o neoclásicos, ¿no? En particular hay 2 economistas, Larry Summers y Olivier Blanchard, que opinaban que el paquete de estímulo fiscal que Estados Unidos había lanzado a la calle era demasiado grande y que iba a recalentar a la economía. Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton y es un académico muy reconocido, y Olivier Blanchard también es un académico muy reconocido y fue economista jefe del Fondo Monetario hace no tanto tiempo. O sea que son 2 pesos pesados, con mucha trayectoria académica y además con experiencia en política aplicada. Así que eran 2 voces a escuchar. Ellos opinaban que el paquete fiscal era demasiado grande y que Estados Unidos corría el riesgo de acelerar demasiado la inflación, y si la inflación se aceleraba demasiado, la Reserva Federal iba a verse obligada en algún momento a tironear demasiado rápido de las tasas de interés para que la inflación se mantenga controlada. Y durante unos meses, como les decía, fue un debate meramente académico. A partir de junio la inflación empezó a subir en Estados Unidos, pero muchos analistas y la propia Fed opinaban que era un evento transitorio, que tenía que ver con los fletes, con la logística. ¿Se acuerdan de los problemas de los cuellos de botella por las disrupciones de la producción? Y con ese diagnóstico la Fed decidió no hacer nada, asumiendo que el problema de inflación era un problema transitorio que se iba a revertir muy rápidamente. Y durante todo el segundo semestre del 2021 mantuvo ese diagnóstico y no tomó acciones. La inflación siguió subiendo y ya a principios de este año la Fed dijo cosas fuertes, como por ejemplo, deberíamos sacar la palabra transitoria de nuestro diagnóstico de inflación. Esto es más duradero de lo que pensábamos y vamos a tener que tomar medidas. Entonces, esta crisis que supone la guerra y los eventos que estábamos viendo recién, nos agarra en un momento con inflación alta en Estados Unidos y con expectativas bastante desancladas y con una Reserva Federal que no ha estado vigilante ante la inflación. Entonces, el problema no es el petróleo a $140 o 130, ya bajó, pero ya en la crisis de Lehman Brothers, antes y después de Lehman, tuvimos petróleo a 120, $140, eso no fue el origen del problema. El problema es que esta presión de commodities y esta inflación nos agarra con la inflación americana ya alta, con las expectativas desancladas y con la Fed que ha estado de respuesta lenta ante el problema de la inflación, ¿no? Entonces estamos efectivamente en el escenario que tenían Blanchard y Summers. Y la última vez que esto pasó fue en el 75 o en el 79. ¿tá? En el 79 Estados Unidos venía en una trayectoria de inflación bastante alta, como lo ven en el gráfico de la izquierda. El shock del petróleo, en un contexto en el que la inflación estaba desanclada y la política monetaria era muy laxa, hizo que el shock de commodities se traslade muy rápido al resto de los precios. La inflación llegó al 15%, hasta que un día la Reserva Federal dijo, esto no da para más, no voy a permitir que la inflación siga subiendo, y colocó las tasas overnight, de golpe y porrazo, como lo ven en el gráfico de abajo, en 20%. ¿no? Y ese fue el inicio de un nuevo ciclo de política monetaria para Estados Unidos, mucho más duro, donde Estados Unidos se preocupó fuertemente por recomponer la credibilidad. Hoy
El mundo vive y disfruta de cierta estabilidad de precios, o Estados Unidos lo hace, gracias en parte a la respuesta de la Reserva Federal del 79, en el mandato de Volcker, y a la credibilidad que se construyó de ese periodo hasta ahora. Y hoy está puesta en juego esa credibilidad, esa es la realidad, y por eso, con este brote de inflación, estamos en el escenario de Summers y Blanchard, y el riesgo grande acá es que la Reserva Federal se vea obligada a hacer un aumento abrupto de las tasas de interés. Ayer tuvimos reunión de la Reserva Federal y era una reunión para la que había muchas expectativas, y las expectativas además voy un segundo para atrás, se habían movido muy fuerte en las últimas 2 semanas después de la guerra, ¿no? El mercado venía esperando, por todo este diagnóstico, por cómo fue evolucionando las cosas, el mercado venía esperando que la Fed subiera tasas en esta reunión de marzo, y la duda es a qué ritmo, a qué velocidad lo va a hacer, y cómo va a hacer la Fed para que el aumento de las tasas de interés no afecte la recuperación económica. Ese es el problema que enfrentan siempre los bancos centrales en el mundo. La última vez que la Fed quiso recomponer la política monetaria, en el mandato de Bernanke en 2014 y 15, cada vez que la Fed subía las tasas, los mercados se desplomaban, caían los commodities, caían las bolsas, y la Fed tuvo que hacer ese proceso muy suavecito para mantener más o menos el equilibrio. El problema es que en ese periodo, en 2015, la Fed fue subiendo tasas en un contexto en que la inflación estaba controlada y estaba anclada, y se podía dar el lujo de subir las tasas poquito y ir calibrándolo suavemente. Hoy no es la situación, y la Fed necesita de alguna forma transmitir al mercado de que se va a poner al frente de la situación y que va a combatir la inflación con firmeza, como no lo hizo el año pasado. Y eso supone dar señales duras en términos de tasa. Entonces, cuando vino la guerra, durante 2 semanas había mucha incertidumbre sobre cómo iba a reaccionar la Fed y en qué medida el evento de la guerra, que ponía mucha incertidumbre sobre la recuperación global, le permitía a la Fed seguir jugando como esperábamos antes. O sea, la Fed podía subir tasas independientemente de lo que pasara con la guerra, o en realidad tenía que estar con un ojo en Europa del Este para ver en qué medida eso afecta a la recuperación global y la demanda. Bueno, ahora las perspectivas se acomodaron un poco. En la reunión de ayer, la Fed subió las tasas de interés en línea con lo esperado, 0,25 puntos. Se espera que a lo largo de este año haya 7 aumentos de la tasa de interés, o sea que hoy el mercado está esperando que la tasa termine el año por arriba de 1,75, y ayer, en la reunión de ayer, además de la información del mercado, cada 3 meses la Reserva Federal presenta sus dot plots, que son las expectativas de los oficiales de la Fed, y los oficiales de la Fed lo que están diciendo es que ellos también prevén más subas de las tasas de interés para este año, y que con la información que hoy tiene la Reserva Federal sobre actividad, inflación, guerra, China y todo lo demás, los 18 oficiales de la Fed, los tipos que toman la decisión y que votan, prevén poner las tasas en 1,9% a fines de este año y en 2,8% a fines del año que viene. O sea, estamos hablando de aumentos importantes de tasa de interés en el marco de un aumento sucesivo. No hay en esta expectativa un tirón y un quiebre como hubo en el 79. ¿tá? Entonces, hoy, con la información que tenemos hoy y con las decisiones que tomó la Fed, estamos esperando una transición rápida, pero todavía en el marco de un soft landing hacia un nuevo equilibrio con tasas de interés más altas que se vienen rápido y antes de lo esperado. Todavía no estamos esperando un quiebre, y no hay arriba de la mesa un escenario donde la Fed pegue un tirón, donde suba 1 o 2 puntos la tasa de interés en una reunión. Lo que sí queremos dejar claro es que en la medida que el escenario este se empieza a parecer al 79, si seguimos visualizando presión de precios de commodities y si la inflación en Estados Unidos se sigue descontrolando, deberíamos asumir que acá hay un riesgo de quiebre. Nosotros estamos imaginando que el escenario financiero de este año va a ser un escenario de transición suave, con la Fed subiendo tasas en forma firme, pero suave, que no va a afectar la dinámica de la recuperación global, y que vamos a tener un año de recuperación amenazado por la guerra y amenazado por la situación de China. Una vez que estos dos conflictos amainen, esperamos que se consolide la recuperación y esperamos que el mercado continúe más o menos como veníamos viendo hasta febrero. El riesgo grande, y es un riesgo cada vez mayor, y eso es lo que queremos dejar claro, es que la Fed se vea obligada a pegar un tirón de tasas más rápido de lo que está previsto acá. Ese evento podría generar disrupciones en el mercado, así que tenemos que estar preparados para que en algún momento, si vemos datos duros de inflación, deberíamos internalizar que la Fed
puede pegar un martillazo y eso puede generar un quiebre en precios de commodities, en los precios de los bonos y en los precios de las acciones, así que es un evento al que hay que prestarle mucha atención. Por acá termino los comentarios sobre la economía internacional, solamente dejarles la idea de que los 3 eventos relevantes son Rusia, China y la inflación americana, que esperamos que los 2 primeros, o esperamos o deseamos, sean de corta vida y la volatilidad que deriva de esos eventos afloje, pero el tema madre que nos va a acompañar todo el año es este, y es el tema que nos va seguramente a desvelar. Insisto, si la inflación persiste y sorprende al alza, deberíamos asignarle una probabilidad cada vez mayor a un evento de quiebre duro de las tasas de interés con algo de disrupción en los mercados financieros. Así que para decisiones financieras y para decisiones de inversión, creemos que este es el tema al que hay que prestarle más atención este año y el que nos va a acompañar todo el año, ¿no? Por ahí termino y me dedico 10 minutos a hablar un poco de Uruguay, abonando sobre estas cosas que hablábamos arriba, ¿no? En Uruguay estamos teniendo un escenario en términos generales, que nosotros lo evaluamos como muy favorable, mejor a lo que esperábamos hace un año. Obviamente Uruguay no es una isla y no está exento de todos estos riesgos, ¿no? Pero hablemos un poco de cómo veníamos o cómo es la previa. La economía se viene recuperando muy bien del accidente que supuso la crisis del coronavirus, con la caída, con la recesión del año 2020 y con el tropezón del segundo trimestre del año pasado. La semana que viene vamos a conocer los datos oficiales de cierre del 2021, que llegan con un trimestre de rezago. Nosotros estamos proyectando para el pasado, o sea, que el PBI haya crecido el año pasado 4,3%, parecido a lo que tiene el gobierno. El Ministerio de Economía tiene 4,5%. El Ministerio de Economía tiene perspectivas un poco mejores para el 2022, con un crecimiento del 3,8%. En cualquier caso, yo creo que el mensaje relevante acá es que tanto los números del 21 como los números del 22 son mejores a los que esperábamos los analistas hace un año, y también me atrevo a decir que son mejores a lo que esperaba el gobierno hace un año, ¿no? Esto supone que, o uno podría preguntarse por qué pasó esto, o sea, ¿qué es lo que está explicando que las cosas vienen mejor de lo que esperábamos? Bueno, por un lado, los efectos económicos del parate de actividad por la ola del coronavirus del 2021 no fueron tan duros como los que habían sido en 2020. De alguna forma, nuestra sociedad, vacunas mediante y gestión mediante, se acostumbró a convivir con la enfermedad o con la pandemia de otra forma, y si bien la crisis sanitaria del 2021 para Uruguay fue mucho peor que en 2020, no tuvimos casi casos, los efectos económicos del 2020 fueron mucho más duros que los del 2021. O sea que, de alguna forma, podríamos decir que desde el punto de vista económico, en 2021 surfeamos mucho mejor los lockdowns y el bajón de actividad que suponía la crisis sanitaria, ¿tá? Entonces, por un lado, los efectos económicos del COVID del 2021 para Uruguay fueron menores. Por otro lado, la recuperación de los sectores que se vieron afectados fue más rápida de la que esperábamos. Y arriba de eso, algunos sectores, sobre todo sectores agroexportadores, tuvieron un año mucho mejor del que visualizábamos en febrero o en marzo del año pasado. Pongo un ejemplo que me parece que lo ilustra perfectamente. Y sabemos que muchos de ustedes están vinculados al sector. No sé si todo el mundo es consciente de lo que pasó en 2021 con el sector ganadero y con la producción de carne en Uruguay. La faena en el año 2021 fue 2,6 millones de cabezas. Es la faena más alta, pues una de las más altas de la historia. Para encontrar faenas de ese nivel hay que ir hasta el año 2006 en Uruguay, con una diferencia muy importante. En 2006 la faena fue alta porque hubo una liquidación de stock, porque el negocio no venía bien, y por algunas consecuencias que quedaron de resaca de lactosa. Esta vez hay una faena alta porque el negocio viene bien, porque los precios están bien, y con indicadores de productividad y eficiencia en la fase primaria que hacen pensar que es una faena más sostenible que la del 2006. En el 2006 hubo un aumento de la faena por liquidación de stock y después la faena se desplomó. Esta vez está aumentando la faena, está aumentando el stock, está bajando la edad de faena, está bajando la edad de entores, están mejorando las tasas de preñez. Todo eso hace pensar que estamos en un proceso un poco más estructural y más duradero. 2,6 millones de cabezas quiere decir que la faena creció 30% respecto al año 2020. La producción, obviamente, de la industria frigorífica creció también en forma importante. La industria manufacturera del Uruguay creció 12,5% el año pasado. Un tercio del crecimiento de la industria lo explican los frigoríficos en 2021. Entonces, todo ese empuje de la maquinaria de la cadena cárnica
lo vimos reflejado en la producción industrial y tiene también un impacto importante en el crecimiento del año pasado. Nosotros estimamos que casi un punto del crecimiento del año pasado tiene que ver con el empujón grande que tuvo la cadena de la carne, ¿no? Entonces, ¿por qué las cosas fueron mejor a lo esperado? Porque la crisis sanitaria tuvo efectos económicos menores a los esperados, porque nos recuperamos más rápido y porque arriba de eso, algunos sectores agroexportadores tuvieron un empuje adicional por precios y por condiciones de producción relativamente estructurales. O sea que venimos en un escenario de actividad bastante bueno y que además supone que la pandemia desde el punto de vista económico terminó antes de lo que estimábamos, ¿no? Es difícil decir hoy terminó la pandemia, pero una forma económica de fijarlo es, bueno, en qué momento alcanzamos los niveles de PBI prepandemia o los niveles de empleo prepandemia. Nosotros hace un año esperábamos que Uruguay recuperara los niveles prepandemia ahora, primer trimestre del 2022, en algún momento del primer trimestre del 2022. Bueno, eso ocurrió ya en el último trimestre del 2021. En algún momento entre octubre, noviembre y diciembre, el empleo y el PBI alcanzaron los niveles prepandemia. O sea, que podemos decir que desde el punto de vista económico pasamos raya y ahora sí estamos creando valor sobre lo que teníamos antes de la irrupción de la pandemia. Y eso sin duda es una buena noticia. Hay que ver ahora en qué medida estos eventos que nos aportan mucha volatilidad nos pueden afectar estas perspectivas, pero por ahora nosotros creemos que seguimos en una senda de buen crecimiento. El crecimiento económico está teniendo su derrama en el mercado laboral, que es lo más importante desde el punto de vista del bienestar general de la población y desde el punto de vista de la equidad y la distribución del ingreso. El empleo ya está superando los niveles prepandemia, sobre todo por lo que está pasando en el interior del país. En la derecha tienen los gráficos de la tasa de empleo, que es la proporción de gente ocupada. Como ven, la tasa de empleo mejoró en todo el país, pero mejoró mucho más rápido y más que proporcionalmente en el interior del país. Y esto seguramente tiene que ver con esta recuperación muy impulsada por sectores de foco agroindustrial y también por sectores vinculados a la construcción por la obra de UPM y el Ferrocarril Central, que son dos obras que se están desplegando básicamente en el interior del país, más allá de la obra del puerto que está acá atrás a mi espalda, ¿no? Entonces esto también es una señal positiva, insisto, PBI y empleo se recuperaron antes de lo esperado y también los seguros por desempleo están volviendo a niveles prepandemia. La contracara de esto es que probablemente el mercado va a estar empezando también a revertir la caída del salario real que tuvimos durante la crisis del coronavirus. Nosotros estamos esperando o asumimos que ya en los próximos meses entramos en fase de recuperación del salario real, una recuperación que está relativamente amenazada por el aumento de la inflación que vamos a tener este año, producto de la crisis, producto del aumento de los precios de los commodities y producto de también un aumento no esperado en el componente de frutas y verduras. Pero en cualquier caso, economía que se recupera ante lo esperado, empleo que se recupera ante lo esperado, y eso que va a empezar a tener su derivada sobre el salario real del sector privado, probablemente en la segunda mitad del año con mayor claridad, son señales buenas en términos de demanda. Lo otro importante, no me voy a tener demasiado porque si no se nos va a ir el tiempo, es que desde el punto de vista fiscal Uruguay también viene mostrando buenos números, el déficit fiscal viene revirtiendo bastante rápido, hay que decir la verdad. Muchos analistas teníamos dudas sobre la capacidad efectiva del gobierno de hacer un ajuste de esta magnitud sin modificar los impuestos. La evidencia viene mostrando que efectivamente se hizo un ajuste fiscal importante. Es cierto que hay partidas reprimidas y que eventualmente podrán volver a retomar su cauce previo. Por ejemplo, la inversión pública está en valores muy bajos en términos históricos, pero más allá de eso, la realidad dura hoy es que el resultado fiscal viene mejorando mucho, más rápido de lo esperado, tanto más rápido que el año pasado se sobrecumplieron las metas fiscales que se habían fijado en el presupuesto, ¿no? Y esto es una señal importante para Uruguay, sobre todo en un contexto, como decíamos hace un rato, donde los riesgos fiscales y los riesgos sobre países soberanos empiezan a venir antes de tiempo. Es muy importante que Uruguay consolide esta posición fiscal. Estamos entrando en un periodo que normalmente los números fiscales empiezan a empeorar, ¿no? Ya todavía falta tiempo, pero en 2024 hay elecciones, 2023 es un año preelectoral, o sea que estos 2 años primero del gobierno eran importantes porque eran los años de consolidación fiscal y el ciclo político histórico muestra que los resultados fiscales tienden a empeorar en la parte final de todos los gobiernos que intentan validarse democráticamente, ¿no? O sea que es importante este número, estamos en la buena senda
y los números muestran que, además, cuando corregimos el déficit fiscal por factores transitorios y por factores cíclicos, un trabajo que se está haciendo ahora en el marco de nuevas instituciones fiscales que hay, el Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos, muestran que, digamos, que la corrección del resultado fiscal es genuina, es estructural y que probablemente tiene condiciones para ser duradera. Obviamente depende de decisiones de política que se tomen a futuro. Por ejemplo, una rebaja del IAS, como está arriba de la mesa hoy, podemos discutir horas sobre la justicia y la pertinencia de ese impuesto, pero la realidad es que ese impuesto hoy recauda algo más de 300 millones de dólares, o sea que eliminar el IAS supone un efecto fiscal de medio punto del producto a la baja, que habrá que compensarlo con otros impuestos o con recortes de gastos para que el resultado fiscal no empeore, ¿no? En cualquier caso, creo que son problemas del segundo orden. Lo importante es que los resultados fiscales vienen mejorando, y esto pone a Uruguay en una perspectiva más sólida a futuro. Entonces, unos comentarios finales sobre cómo está el mercado monetario, las tasas de interés y la inflación acá en Uruguay. El dólar en Uruguay venía comportándose más o menos replicando algunas tendencias que venían a nivel global, ¿no? Ponemos una gráfica un poco histórica para ver cómo veníamos antes de la crisis del coronavirus, el salto que supuso el coronavirus, quedamos planchados ahí entre la zona de 42-44 después del COVID, y en los últimos meses una apreciación de nuestra moneda, una caída del tipo de cambio nominal, que es básicamente lo que estaba pasando con el resto de las monedas emergentes, reflejando la contracara de la apreciación del yuan y del aumento de los precios de los commodities a nivel global, y las perspectivas de que Uruguay inicie una senda de política monetaria más contractiva. Nosotros creemos, a priori, de que el dólar, en general, creemos que vamos a entrar o a consolidar un escenario de inflación en dólares. Esto supone que el dólar va a subir menos que la inflación en promedio, con algunos eventos de riesgo, como puede ser la guerra o el efecto COVID de China, pero nosotros creemos que en la medida que el escenario global se consolida con recuperación, con aumento de la demanda agregada y con precios de los commodities que siguen en una buena trayectoria, a Uruguay le va a costar salir de esta zona del tipo de cambio y vamos a acumular algo más de inflación en dólares, ¿tá? ¿Cuáles son los eventos que pueden hacer que el dólar salte en Uruguay y que salga de esta modorra de los 42.50? Bueno, que la Fed se ponga muy dura, no dura como anunció ayer, sino que se ponga muy dura como el 79, que de un día para el otro nos suba las tasas 1 punto, 2 puntos. Eso sería un evento que haría saltar al dólar a nivel global. Otro evento que nos puede hacer saltar al dólar son problemas de estabilidad en Argentina o en Brasil. El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario compra un poco de paz a corto plazo, si es que lo cierran en el Congreso. Nos preocupa un poco Brasil porque se viene un calendario electoral y seguramente vamos a tener ruido político de ese lado. Una intensificación de la guerra obviamente puede hacer que el dólar salte, como pasó en los primeros días, últimos días de febrero, primeros días de marzo, y también un agravamiento de la situación sanitaria en China también son eventos que están por ahí. O sea, si ninguno de estos eventos desata, probablemente nos imaginamos un dólar o trancado en estos valores que tenemos hoy, o con una tendencia muy moderada al aumento, siempre por debajo de la inflación. Una inflación que viene creciendo en Uruguay y que viene bastante desalineada de los planes del Banco Central, ¿no? El Banco Central para este quinquenio se planteó un programa de desinflación muy ambicioso que nosotros compartimos. El programa supone bajar la inflación para que esté consistentemente adentro de un rango meta de 3 a 6%, con una inflación objetivo al final del quinquenio de 4,5%, está el centro del rango meta. Ese programa, en particular para este año, ya tiene una meta fiscal para este año 2022, una meta de inflación del 6% a partir de septiembre de este año, ¿tá? O sea que el objetivo de este año es poner la inflación en 6%, y con las cosas que vienen pasando nosotros creemos que es cada vez más difícil que ese programa se alcance. ¿Qué es lo que viene pasando? En realidad, la inflación en Uruguay viene con picos al alza o a la baja. La historia muestra que en los últimos 15 años la inflación promedio del Uruguay es 8. Nos cuesta salir mucho de ese número. Algunos picos nos hacen subir, otros efectos nos hacen bajar, pero al final estamos en 8. La crisis del coronavirus era, en nuestra opinión, una gran oportunidad para bajar la inflación, porque la crisis supuso un agujero del lado de la demanda agregada, una caída del salario real, y era un momento, una ventana histórica para bajar la inflación. Es una consideración meramente técnica que tiene cero temperatura política. Es muy difícil que durante una crisis como la del coronavirus el Banco Central
se pare en el medio de la cancha y diga, bueno, yo ahora voy a sacar la espada y voy a bajar la inflación, porque bajar la inflación en el medio de la crisis suponía subir las tasas de interés, contraer el crédito, eventualmente dejar que el dólar caiga. Todo eso es exactamente lo contrario a lo que el gobierno hizo para que la economía no se caiga durante el coronavirus. Se crearon nuevas líneas de crédito SIGA, se trataron de dar nuevas líneas de crédito a través del BROW, se promovió el crédito, los créditos blandos, los subsidios a los créditos, y se trató de alguna forma de defender la competitividad de los sectores que estaban en buenas condiciones de producción. Entonces, aprovechar esa ventana para bajar la inflación suponía pegarle un martillazo en la cabeza a la economía que venía muy afectada. Terminó la ventana del coronavirus y estamos donde estuvimos siempre, con la inflación en 8%. Arriba de eso, el Banco Central durante el año pasado, en forma análoga a lo que le pasó a la Reserva Federal de Estados Unidos, no se mostró como un banco central combativo. Sí dijo, tengo un objetivo, pero no hizo nada concreto con claridad para cumplir ese objetivo, con lo cual no hay un cambio brutal de las expectativas de inflación. Y en esa situación donde la inflación sigue donde estuvo siempre y donde el Banco Central no ha podido implementar medidas más duras, nos agarra esta crisis global con aumento de precios de los commodities, con mucha presión sobre el precio de los combustibles, y nos pone hoy la inflación global, después del dato de febrero, muy cerca del 9%, del 8,9%, y la inflación tendencial, o sea, el núcleo duro de la inflación, más cerca de su valor histórico del 8%. En febrero tuvimos un aumento muy importante de las frutas y verduras, que vino antes de lo esperado, y también de la carne y de los combustibles, cosa que estaba previsto, ¿no? En parte la caída del dólar ayudó a moderar esto, pero estamos en una situación de inflación que es muy desafiante, igual que el resto del mundo. Tenemos además algo de presión remanente por el lado de los combustibles. Acá todavía no tenemos muy claro dónde va a estacionarse el precio del petróleo. El 1 de marzo hubo un aumento del precio de los combustibles, pero un aumento que no terminó de cerrar la brecha con la paridad de precios de importación. Nosotros tenemos estimado que si el petróleo se mantuviera en $95 promedio, que es el mismo precio que febrero, nos queda pendiente, una cuenta pendiente de ajuste de los combustibles del orden del 5% a partir de abril. Será en abril o mayo, pero eso es como la cuenta pendiente que nos queda de la factura de febrero. Arriba de eso, cualquier valor del petróleo por encima del $95 nos pone una presión adicional sobre los combustibles, ¿no? O sea que el escenario de inflación viene desafiante hacia adelante, y nosotros ahora en esta última edición corregimos bastante las proyecciones de inflación. Hace unos meses teníamos una inflación que convergía a 7,5% este año, y las últimas correcciones después del dato de febrero, las novedades de combustibles, commodities y las correcciones de salarios, nos llevan la inflación proyectada este año a 8,5%, que es un número duro. Sí es cierto que una inflación tendencial un poco más baja, que nos permite pensar que la inflación de 8,5 es transitoria, que se revertiría en el año 2023, tal como muestran las proyecciones. Pero estamos en un escenario de inflación bien desafiante, que seguramente va a obligar al Banco Central a tomar más decisiones en los próximos meses. Ya el Banco Central, desde enero, viene anunciando que iba a aumentar 2 veces las tasas de interés en pesos en 3/4 de punto. Ya lo hizo en la reunión de febrero y probablemente lo va a volver a hacer en la reunión de abril. Estas tasas que habla el Banco Central son las tasas en pesos overnight para las operaciones a un día. Todos ustedes que están hoy acá y que colocan fondos o tienen parte de los ahorros en letras de regulación monetaria o instrumentos en pesos de corto plazo, esta tasa de referencia del Banco Central es el piso para esas tasas, ¿no? Está la tasa a un día, y bueno, las letras a 30, 60, 90 días están arbitradas y pagan un premio diferencial a medida que uno se extiende en el plazo, ¿no? Entonces, hoy el Banco Central ya viene anunciando que la tasa se va a 8, la tasa a un día se va a 8 en abril, y nosotros creemos que con estas perspectivas de inflación que nosotros les mostrábamos, si el Banco Central realmente quiere dar la batalla contra la inflación, va a tener que llevar las tasas overnight a valores más parecidos al 9 o 9,5. De lo contrario, va a ser muy difícil que el Banco Central convenza al mercado de que tiene una política monetaria antiinflacionaria. Si hay alguna pregunta, después le podemos discutir, pero el 8 que anunció el Banco Central lo esperamos ahora para abril, y para las siguientes reuniones de política monetaria esperamos subas adicionales que nos pongan la tasa por encima del 9 y tal vez por encima del 9,5%. Eso supone que al momento de elegir sus decisiones de inversión, cada uno de ustedes tiene sus preferencias. A algunos les gusta más el dólar, a otros les gusta más el peso, a algunos les gusta el riesgo, a otros les gusta algo conservador. Los que colocan en pesos
seguramente deberían tener por delante una mejora de su retorno en pesos, que de alguna forma compense el aumento de la inflación, y los que colocan yendo para un lado y para el otro en monedas, probablemente estamos en la puerta de un escenario donde los pesos van a empezar a rendir más en términos relativos, pero cada vez que uno haga la cuenta de la rentabilidad en dólares, hay que tener en cuenta que los riesgos sobre el dólar son crecientes. ¿Ah? Entonces, si uno quiere ganar plata en dólares, hay que ser cuidadoso con el cambio de portafolio de pesos, porque las tasas van a ser más atractivas en los próximos meses, pero los eventos de riesgo son también importantes y el riesgo de que el dólar salte, en nuestra opinión, viene creciendo. ¿Tá? Básicamente, lo que hay que monitorear ahí de nuevo sobre lo que hablábamos antes, la inflación en Estados Unidos y cómo la Fed recalibra sus decisiones. ¿Tá? Así que por ahí van los comentarios generales que tenía. Perdón que me pasé unos minutitos. Disculpas que no manejé bien el tiempo al principio, me parece. Y veo ahí, Victoria, algunas preguntas, no las leí todavía, no sé si vos las miraste, si estás en mute, no te escucho. Gracias, Alfonso. Sí, clarísimo. En realidad sí, yo hago una pregunta, alguna ya la contestaste, ahora un poco al principio y ahora también, más que nada, qué pasaba en nuestro país, cuáles eran los efectos que podíamos esperar por los aumentos de tasas. Y después otra pregunta que podría ser es, en cuanto a la caída de los activos financieros, ¿cuánto creen que es producto por los anuncios de la Fed de la suba de tasas y cuánto producto de la guerra? Bien. A priori, sobre esto último, Victoria, diría que tiene mucho más que ver con la guerra y con el problema de China que con el tema de tasas. Porque las tasas, lo que pasó con las tasas ayer estaba totalmente descontado por el mercado. ¿No? Y o nos vamos un poco para atrás. Antes de que aparezca la guerra y el evento de China, ya las probabilidades y las expectativas del mercado estaban marcando 5, 6, 7 subas para este año. O sea, estábamos más o menos en ese entorno. Tal vez la noticia de ayer nos puso un cuartito más de punto de aumento de tasa de lo que el mercado esperaba hace un mes. Lo que pasa es que las expectativas que teníamos en febrero de aumento de tasas de interés, cuando apareció la guerra, esas expectativas se desinflaron. En algún momento el mercado dijo algo así como, bueno, si la guerra va a afectar la estabilidad económica global y las perspectivas de crecimiento, la Fed no va a poder ser tan dura como se esperaba antes. La Fed tiene que calibrar eso, no puede estar de espaldas a la guerra. Ahora, eso duró fines de febrero, primeros días de marzo, y ya la semana pasada que nos acercábamos a la reunión de la Fed, el mercado volvió a asumir que este año había 6 o 7 subas de tasas de interés. O sea que yo diría que lo de la Fed de ayer estaba más o menos asumido. Hay algunos números adicionales que no los comenté, y es que la Fed corrigió en forma importante a la baja las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, y en forma importante al alza las perspectivas de inflación, cosa que nos llama la atención, pero que son señales para mirar. No creo que la caída de los mercados financieros tenga que ver con esto, sí creo que tiene más que ver con la guerra y eventualmente en sus últimos días con lo de China. Sí, estás en mute, Victoria, no sé si hay... Sí, perdón. Nada, estaba leyendo una pregunta que nos llegó al chat que dice, respecto a las comparaciones con anteriores shocks de petróleo, ¿tiene sentido también relativizar la participación del petróleo en la economía, que ha bajado mucho, tanto por la eficiencia energética respecto a fósiles, como por la mayor participación de servicios? Sí, sin duda, o sea, la dependencia global, o sea, la crisis del petróleo del 79 tuvo efectos muy duros porque la economía probablemente era mucho más dependiente del petróleo, ¿no? Y eso suponía un shock de oferta muy grande, un aumento de costos generalizado muy grande y obviamente era una disrupción muy grande. Acá lo que queremos destacar nosotros, lo que nos interesa destacar es el paralelismo con el problema de inflación y no tanto con el problema del petróleo. ¿Tá? La historia de inflación de Estados Unidos, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos durante 20, 30 años aplicó distintas políticas expansivas para promover la recuperación. Y la política monetaria no fue especialmente una política preocupada por mantener la inflación a raya, fue más bien permisiva. ¿Tá? Entonces, cuando la política monetaria es permisiva y arriba de eso uno le pone shocks de demanda, recuperación, aumentos de precios, lo que veíamos en la gráfica que mostrábamos hoy, ahora la vuelvo a compartir, es que la inflación empezó a subir en forma consistente en Estados Unidos. Hoy estamos acostumbrados a pensar que la inflación en Estados Unidos es 2, pero en aquella época eso no era así, ¿no? La inflación, si ustedes la miran en el gráfico de arriba, oscilaba rampantemente 5, 7, 9, 11,
estaba bastante más descontrolada y desordenada que ahora. El paralelismo con el petróleo que nos interesa destacar es que cuando uno tiene una política monetaria que es permisiva y las expectativas de inflación no están ancladas, cuando la política monetaria es muy creíble, lo que sucede es lo siguiente. El Banco Central me dice que la inflación va a ser 2, yo le creo, va a ser 2. Si veo un aumento del precio del petróleo, lo decodifico como algo transitorio, pasará y al cabo del tiempo la inflación va a volver a 2. Eso fue lo que le pasó al mercado. Es una lástima que no tengo la gráfica acá, pero si ustedes miran lo que pasó en 2006, 2008, que es lo que estoy marcando con el mouse por acá, el petróleo se fue a $140, la inflación se fue a 5 en Estados Unidos, la core inflation quedó en 2, o sea, la inflación estructural quedó en 2, y no se terminaba el mundo porque la inflación se había ido a 5. El mercado confiaba radicalmente en que la Reserva Federal que tenemos desde el 79 hasta ahora nos iba a llevar de nuevo al 2. Eso no está hoy, ese es el problema. O sea, hoy el mercado no tiene tanta credibilidad sobre la política monetaria porque la política monetaria ha sido más bien permisiva. El problema es que cuando eso te pasa y el mercado o los agentes del mercado ven que el precio del petróleo sube a $130, ¿estamos todos seguros de que la inflación va a volver a 2? ¿O en realidad tengo más dudas? Si tengo más dudas, los precios se empiezan a remarcar. Y eso pasó el año pasado. ¿Tá? Acá hoy tenemos muchos argentinos y uruguayos en esta conferencia. Somos expertos indexadores, ¿no? Acá sube el dólar, lo pasamos a precio. Sube el petróleo, lo pasamos a precio. Eso en Estados Unidos no estaba tan enraizado. Y el año pasado sí empezó a pasar. Lo que empezó siendo una crisis de oferta con aumento de precios de los contenedores, logística, autos, microtransistores, en algún momento se empezó a trasladar al resto de los mercados y empezaron a subir los precios de los servicios que no tenían nada que ver con la logística y empezaron a subir los precios de los salarios y ahí es cuando las expectativas de inflación se desanclaron. Entonces, hoy tenemos un shock de precios con expectativas desancladas y ese es el paralelismo con el 79. Ese shock de precios internacional con expectativas desancladas, en algún momento, si esto escala, puede obligar a la Reserva Federal a ser más dura de lo que podría haber sido si el año pasado no hubiera sido permisiva. Ese es el paralelismo, no tanto el efecto que tiene el petróleo sobre la recesión global, ¿no? Perfecto, Alfonso, clarísimo, como siempre, gracias. En realidad tenemos alguna pregunta más, pero ya por un tema de tiempo me parece que igual fueron contestadas más o menos, clarísima la exposición. Les agradecemos a todos y bueno, nos encontraremos en la próxima. Bueno, muchas gracias Victoria por la invitación, a ti y a todo el banco, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y los esperamos más o menos en 2 o 3 meses. Perfecto, gracias. Chao, chao.